Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este nuevo día, en esta nueva ocasión. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es extraordinario y nos concede un día más de vida, con salud, con bienestar, y esto hay que valorarlo y hay que agradecerlo. Dice el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y hay un listado bien hermoso ahí que es recomendable no olvidar los beneficios, lo que ya hemos recibido hasta el día de hoy de parte de Dios, y agradecerle. Hoy vamos a extraer nuestra oración escritural tomando como base bíblica el libro de Job, Job capítulo 36. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Y para ello Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y por la intercesión del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Job, en el capítulo 36, del 1 al 11. Amén. Añadió Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Traeré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está uno que tiene perfecto conocimiento. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza y sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, como reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y cuando los ata con cadena, que los aprisiona en las cuerdas de aflicción, es para darle a conocer las obras de ellos y sus rebeliones, porque obraron con soberbia. Despierta además el oído de ellos para su corrección y les exhorta a que se conviertan de la iniquidad. Si obedecen y les sirven, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Bienvenidos quienes han ingresado a esta plataforma para hacer oración escritural. Me alegra mucho que usted haya sacado el tiempo y se haya dispuesto para recibir una palabra de parte del Señor y para hacer oración, la oración escritural, la oración que nos acerca al propósito de Dios. Orar la palabra es orar la voluntad de Dios, es orar lo que Él quiere que hagamos, es ponernos de acuerdo con Dios en lo mismo. Y esta palabra que se acaba de leer, que tiene como título Eliud exalta la grandeza de Dios. Eliud, aquel joven que interviene. Él podía divinamente ser uno de los amigos de Job, pero es un joven que es como imparcial en un diálogo entre personas adultas. Pero Eliud prácticamente es un joven que interviene con mucha elocuencia, con mucho conocimiento, y podríamos decir también que con mucha sabiduría. Mas, sin embargo, las palabras que Eliú le dice específicamente a Job son palabras que sí tienen el valor, tienen el peso del momento, tienen el conocimiento, tienen la elocuencia, tienen todas las virtudes que un buen orador pudiera anhelar tener para dar a conocer unas verdades. Y estas verdades que está hablando Eliud son verdades, y son verdades a secas, son directas, son sin, como se dice en el argot popular, sin anestesia. Y él va a hablarle a Job de una manera muy elocuente,
porque a las personas sabias o a las personas entendidas o a las personas con mucho conocimiento hay que hablarles de la misma manera. Hay que subirse al nivel de ellos para que lo puedan entender. De lo contrario, va a ser muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil y complicado llegarle al corazón de una persona que tiene conocimiento. Entonces vemos a Eliú. Eliú viene hablando prácticamente desde el capítulo 32, que comienza él a hablar. Ahí es donde él hace su aparición y parece ser que él estuvo desde el comienzo, escuchando a Elifaz, escuchando a Bildad, escuchando a cada uno e incluso lo que Job hablaba. Y él quiere hacer como una especie de resumen. Él quiere hacer como una especie de ponerle como punto final a la discusión de hombres muy elocuentes, con mucho conocimiento, muy capaces, pero que a todos ellos Dios interviene también. Después del capítulo 38, ya Dios toma la palabra y empieza a hablar. Y a veces, mis amados, a veces las palabras llega un momento en que pueden sobrar, pueden llegar a sobrar. Dijo el apóstol Pablo, y el mismo Señor Jesús lo decía, sean pocas tus palabras, ¿sí? Sean pocas tus palabras, y que tu sí sea sí, y que tu no sea no. Porque lo que es de más de eso, ¿sí? De mal procede, dice el Señor. ¿Por qué? Porque las palabras, por muy elocuentes que sean, por muy buenas que sean en el momento, a veces son como sal a una herida abierta, a veces son como vinagre que cae y produce escozor. Entonces, prácticamente se puede decir que Eliú le echó más sal a la herida en el caso de Job. Suficiente con lo que ya los tres amigos de Job habían hablado. Que cuando uno lee el capítulo 42 de este mismo libro, Dios amonesta a estos tres hombres y les dice, ninguno de ustedes habló con rectitud como mi siervo Job. Quiero que lo leamos, por favor. Job capítulo 42. El versículo número 7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. No habéis hablado lo recto, como mi siervo Job. No está incluido Eliú, porque Eliú habló muchas cosas, pero no todas, no todo lo que habló Eliú venía de parte del Señor, sino venía de su interior. Él sí conocía a Dios, Eliú sí conocía a Dios, pero no lo suficiente como para hablar tan extensamente de Dios. O sea, con un capítulo podríamos decir que era suficiente, mas sin embargo se tomó 5 capítulos. Y a pesar de que ya había dicho lo que debía decir, dice ahí en el capítulo 36, el versículo número 1, dice, añadió Eliú y dijo, añadió. Ese añadió es donde Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta si lo que ya hemos dicho es suficiente. Porque dice, y añadió Eliú y dijo, ¿sí? Por más que sea de parte de Dios, por más que el consejo sea bueno, sea saludable, por más que, digamos nosotros, tengo algo más que decir, a Dios muchas veces le molesta ese otro poquito que se dice. Y no solo a Dios, sino
a los oyentes, cuando la persona ya prácticamente está convencida de su mal, está convencida de su error, cuando ya el consejo no tiene más nada que agregársele. Pero aquí dice, y añadió Eliú y dijo, ¿qué dijo? Esperadme un poco y te enseñaré. O sea, es que venía Job recibiendo palabra tras palabra. Y por eso vemos que Dios no amonesta a Eliú, porque él lo hizo con muy buena intención. No había un mal proceder en el caso de Eliú para con Job, pero recriminar sobre lo ya recriminado como que no se justificaba. Y yo creo que nosotros, los que hoy tenemos esa facultad de parte de Dios, esa autorización de parte del Señor, usar las palabras necesarias para que las personas lleguen al conocimiento del Señor. El saludo y todo lo que hagamos. Alguien dijo que si había algo importante que decirle a alguien, que se procuraran usar las más pocas palabras suficientes, las necesarias para la edificación, para que quede el consejo ahí, como lo que pasa en el libro de Proverbios. ¿Qué es un proverbio? O un refrán, o una máxima, o un dicho. Es decir, mucho con pocas palabras. Y aquí a Eliú se le como que lo que había dicho no era suficiente. Y por eso dice, esperadme un poco y te enseñaré, porque todavía tengo. O sea, es que esto es una tras otra. En el caso de Eliú, se parece mucho a muchos de nosotros, que como que siempre tenemos ese poquito de más para decir. Y qué bueno cuando uno entiende, cuando uno discierne que ya es suficiente, que ya es suficiente. Y qué bueno que hoy podamos aprenderle a Eliú el hecho de no hablar mucho. Si no estoy mal, creo que es el libro de Efesios donde dice que seamos prontos para oír, ¿sí? Prontos para atender el consejo del Señor y tardos para airarnos, tardos para hablar en demasía, sacar conclusiones demasiado rápidas. Vuelvo y repito, aquí Eliú ya había dicho lo que tenía que decir, pero a él, no a Dios, a él le pareció que debía decir algo más. Como cuando se le ya amonesta a un hijo y ya es suficiente, pero se le agrega ese otro poquito. Y ese otro poquito va con una amenaza. Ese otro poquito va y es lo que más fastidia, lo que más molesta. Y yo creo que en la vida debemos aprender que Dios también obra, que a veces no hay necesidad de hablar por Dios, porque Dios habla, porque Dios es el que usa las palabras que ya se pusieron en el corazón o en la mente de algunas personas. Lo que se llama redarguir. El Espíritu Santo usa lo que ya hay y redarguye el corazón de las personas. Pero a veces hablamos más de la cuenta, nos pasamos de la línea y fastidiamos y molestamos al oyente. Por eso dice, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Todavía hay razones en defensa de Dios. Por eso digo, y comencé con la introducción diciendo que por más que conozcamos a Dios, no lo conocemos del todo. Nunca, no hay nadie, ningún ser humano, ni de los que ya han pasado, ni de los que estamos actualmente, ni algunos que vendrán, que pueda conocer a Dios como es Él en realidad. Es que ni siquiera un esposo con su esposa, viviendo 60, 70, 80 años a su lado, llegará a conocer
tan perfectamente a esa persona. Siempre habrá algo nuevo que aprenderle. Siempre sacaremos algo nuevo. Entonces aquí Eliú se toma de alguna manera una atribución, no de él, no un consejo de él. Él está hablando de parte de Dios. Pero vuelvo y repito, aunque sea de parte de Dios, llega un momento que al discurso hay que ponerle un punto final. No coma tras coma, no coma tras coma, no paréntesis tras paréntesis, sino un punto final, en donde el discurso ya está bien. Y dice en el versículo 3, tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Iba a empezar a hablar de parte del Señor. Y sin embargo, él, que tiene mucho conocimiento, quiere soltarlo todo. Claro, como ya José quedó callado, como ya los tres amigos de José quedaron callados, entonces él deduce que es su tiempo para hablar. Pero él habló más que todos. Él habló más que todos. Impresionante. Por eso, mi amado, cuando nos den la palabra en algún lugar, procuremos usar las necesarias, las suficientes. Es mejor que nos digan, siga hablando, y no que traten de callarlo a uno, porque dice, ¿cuándo se va a acabar? Está bueno, pero ya está bien. Está bueno, pero ya está bien. Luego dice, versículo 4, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Job lo sabía muy bien. Job sabía de quién estaban hablando. Y Job lo que hizo fue como guardar un silencio y decir, pues, a la final que siga hablando, pero yo ya sé en dónde está mi problema. Yo ya sé quién me puso en esto, quién lo permitió. Nada más terrible que a uno le digan lo que uno ya sabe, que a uno le recomienden lo que uno ya sabe, a pesar de que se lo acabaron de recomendar y vuelve otra vez, como a martillar en lo mismo. Y por eso Job dice, yo mejor voy a dejar que hable, porque el único con autorización para callar a Eliú era Job, el único. Por cuanto él se levantó fue en defensa de Job en contra de sus tres amigos, pero después se incluye él como en el consejo y empieza a hablarle a Job y de una manera fuerte, amonestarle, decirle, Job, usted está así porque usted no ha reconocido que Dios es veraz, que Dios es autónomo, que Dios es todopoderoso. Job lo sabía. De hecho, Dios ya había hablado de Job acerca de eso. Dios dijo de Job, no hay otro como él, apartado del mal, temeroso de Dios, un hombre, un varón perfecto. Job, Dios conocía a Job y Job conocía a Dios. Y pienso que los amigos de Job y Eliú, que era como esa persona neutral en el diálogo, no conocían a Dios como si lo conocía Job. Por eso, mis amados, armémonos de mucha paciencia. Armémonos de mucha paciencia. Porque yo creo que todos en algún momento o ya hemos pasado por esa experiencia de escuchar a alguien que quiere martillar sobre lo mismo. Quiere siempre, en cualquier momento que se encuentra, se sigue martillando sobre lo mismo. Y yo creo que una persona así lo que hace es que quieren evitarla, no escucharle más. ¿Por qué? Porque no hay fin. Como dice el libro de Eclesiastés, no hay fin de muchas palabras. No hay fin de decir muchos discursos, no hay fin. ¿Sí? Dice el versículo número 4. Porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos.
He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Estas palabras nos pueden ayudar más a nosotros que lo que ayudaría a Job en su momento. Que nosotros podamos comprender que Dios, aunque es grande, aunque es todopoderoso, aunque tiene muchas ocupaciones, no se olvida de nosotros. Siempre nos tiene en su memoria, siempre nos tiene en la palma de sus manos. Nuestros nombres están escritos. Él siempre se acuerda de nosotros, a pesar de todo lo que tiene que hacer. Y eso es de halagarle y de reconocerle a los pensadores de antaño. Aquellos hombres que tenían varias como profesiones, tenían mucho conocimiento, podían ser reyes, pero también eran científicos, también escribían, como hacía el rey David. Él era el rey de Israel, pero él sacaba tiempo para la oración. Él sacaba tiempo para escribir, para cantar, para componer salmos. Personas que aprovechaban muy bien el tiempo. Y vemos aquí que Eliú lo que hace es decirle a Job, Dios no te ha olvidado, Dios no te ha olvidado. Y es que Job lo sabía. Job sabía que Dios no lo había olvidado. Job en un momento llegó a decirle a Dios, Señor, aunque tú me quitares la vida, en ti esperaré, en ti esperaré, en ti esperaré. O sea que Job lo que más tuvo fue paciencia para escucharlos. Él podía mandar callar a todos, pero sin embargo esperó hasta que Dios le hizo justicia. Por eso, amado, tal vez usted se moleste con algo, con alguien, ¿sí? Porque siempre me dicen lo mismo. Pero llega un momento en que la justicia de Dios sale a la luz, brilla. Y entonces las personas van a decir, ah, él lo sabía. Él lo sabía. Aquí Job sabía muy bien todo lo que le estaban diciendo. Eso lo sabía de memoria. Mas, sin embargo, había momentos en que él se alteraba y decían, pero es que yo sé, no me juzguen, no me juzguen. Mire, yo cómo me comportaba con el uno, con el otro, cómo yo actuaba. Ustedes lo saben muy bien. O sea, la vida de Job era como un libro abierto para el que quisiera leer en él. Pero estos amigos, incluyendo a Eliú, se tomaron atribuciones con él. Por eso, amado, no se moleste. Si alguien le dice algo que ya sabe, tranquilo. Hay cosas que se están reafirmando, pero hay cosas que usted debe dejar pasar por alto. No se moleste, sino más bien dígale, Dios, gracias. Gracias porque en medio de todo me estás probando mi paciencia con las personas. Pero hay personas que se les enseña a cocinar sabiendo que cocinan. Hay personas que se les enseña a tener un hogar sabiendo que lo tienen. Entonces, tranquilo. El apóstol Pablo también se armó de mucha paciencia. A él quisieron enseñarle cosas nuevas, pero él llegó un día en que dijo, yo no aprendí nada nuevo de ellos. Tuve que ir directamente a mi Señor, a mi Dios, a mi Creador. Y él sí me enseñó de verdad. Versículo 6. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Dando a conocer a Dios, que Dios es así. Dios no tendrá por inocente al culpable. El que es merecedor de un castigo, Dios lo va a castigar. Dios no va a ser flexible. Ahorita está siendo flexible. Ahorita tenemos a un Dios como un abogado, pero llegará el momento en que lo tendremos como juez. Y como juez, él va a ser implacable. Por eso muchas personas, y ayer particularmente, escuchaba una canción, no sé el autor, no sé, pero hablaba algo acerca de que cuando pasemos a la otra vida, decía él en su canción, en su letra, allá nos seguiremos amando. Allá volveré a decirte que te quiero. Allá volveré a pedir tu mano para volverme a casar contigo. ¿Sí? Y él colocaba algo como
como en duda en la canción. Me puse a ponerle atención porque yo decía, mire lo que piensa la gente de la otra vida. Piensan que va a ser igual que acá. Piensan que allá van a poder escoger y hacer lo que les plazca. No. Y él decía, porque dicen que allá es mejor. O sea, ni siquiera él sabe si allá es mejor. En su letra, a mí me causó impresión y por eso le puse atención, porque él aseguraba y decía, cuando estemos allá, te diré que te quiero y pediré otra vez tu mano para casarme contigo, porque dicen que allá es mejor. Y así está el mundo y así hay muchas personas que hasta el día de hoy intuyen, pero no saben, no indagan, no averiguan, no preguntan, no escuchan. ¿Por qué? Porque prefieren la imaginación, prefieren la sorpresa. Créanme que si del cielo se trata, es mejor evitar las sorpresas. Evitar la sorpresa porque muchos piensan que son por obra, pero aquí dice que el Señor no le otorgará vida al impío. Y si nos damos cuenta, ¿quién es un impío? Es una persona que ha conocido de Dios, pero se ha apartado. No es la persona que peca deliberadamente, no es el que nunca ha conocido, no, no, no. El impío en todas partes de la escritura que usted lo vea, es una persona que algún día estuvo, pero ahora no está y que está haciendo daño, hablando mal de lo que un día conoció, de lo que un día experimentó. ¿Mm? Luego dice el versículo 7, no apartará de lo justo sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Ve cómo Eliú sale y vuelvo y repito, hay muchas cosas que Eliú dijo muy bonitas, pero aunque eran muy bonitas, muy elocuentes, muy rebuscadas dentro de él, porque él buscó fue dentro de él esa sabiduría de Dios y sí, en buena parte tenía razón. Pero vuelvo y repito, él fue el que retuvo el tiempo para que lo escucharan a él, lo que ya sabía, lo que ya intuía en su corazón. O sea, este libro pudo haber sido más corto. Este libro pudo haber tenido 10 capítulos nomás, pero ese hablar y hablar y hablar hace que las cosas se extiendan para decir lo mismo, solamente para decir lo mismo. Vuelvo y repito, para echarle sal a la herida, para echar vinagre, para echarle humo a los ojos, para hacer llorar. O sea, más de lo mismo, más de lo mismo. Y cuando uno se vuelve predecible, ya lo conocen muy bien. Ya lo conocen muy bien. Dice el versículo número 8. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Prácticamente aquí Eliú no estaba hablando de Job, que estaba como aprisionado, sino que empezó a hablar de otros. Y se cree que en esta parte él empieza a traer a la memoria las aflicciones de José, el hijo de Jacob, porque él sí estuvo prisionero con grillos, porque era un hombre justo. O sea, empezó a colocarle Eliú a Job ejemplos de otros personajes, cómo Dios los había sacado. Y qué tremendo cuando a uno le hacen comparaciones, ¿cierto? Y que no tienen nada que ver, porque lo dejó era muy personal. Lo dejó era un trato directo de Dios con él. Pero a veces uno siempre es a tratar de buscar la raíz del problema, en lugar de ayudar al que está caído. ¿Para qué preguntamos cómo se cayó? Si lo que la persona lo que necesita es ayuda para levantarse, no para seguir postrado ahí, no para seguirle echando más sal a esa herida y hacerle causar más dolor. Por esta razón, vemos nosotros que como que Eliú cambia el discurso
y empieza a traer a la memoria otros ejemplos para decir, mire lo que le pasó a fulano y cómo logró salir. José, el hijo de Jacob, duró 13 años siendo afligido. 13 años desde el día en que salió de su tierra para llegar a Egipto. 13 años muy fuertes hasta el día que se le cumplió la promesa. Parecía que Eliú quisiera que Job se demorara al mismo tiempo, pero no, lo dejó, fueron meses. Lo dejó, no fueron años. No. Lo dejó, no fueron años. Lo dejó, fue de corta duración, pero fue muy doloroso. Así pues, de que nada que ver con grillos, nada que ver con prisiones. Aflicción, sí, toda la que uno se pueda imaginar. Pero esos otros ejemplos no venían a colación. No había necesidad de traerlos. Y eso suele suceder con personas que van a visitar a alguien, sobre todo si está enfermo, y empiezan a colocar comparaciones. Mire, de esto se murió mi tía, de esto se murió un amigo que conocí, de esto se murió fulano de tal. O sea, ¿para qué traer a la memoria algo que no tiene nada que ver? O sea, uno necesita darle esperanza al oyente, uno necesita darles vida. La gente necesita saber si Dios los ama, si Dios se interesa por sus necesidades. Pero a veces vaticinamos, cuando no tenemos más nada que hablar, tenemos que tomar algo porque queremos seguir el discurso. Y es que si terminara aquí en el capítulo 36, uno dirá, bueno, está bien, pero es que él se coge otro capítulo más y largos. Por eso vuelvo y repito, este libro de Job hubiera podido ser mucho más breve, pero no, cada uno se tomaba un tiempo para hablar y alargar y alargar y alargar la situación. ¿Quién no quiere salir rápido de un hospital? ¿Quién no quiere salir rápido de una cárcel? ¿Quién no quiere salir rápido de un vicio? ¿Quién no quiere salir rápido de la pobreza, de un mal momento? ¿Quién no quiere? Job quería, pero como los discursos se alargaban, no le daban lugar a Dios. Ese es el problema a veces de nosotros, querer hablar nosotros y no dejar hablar a Dios. No dejar hablar a Dios. Versículo 10 dice, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Wow, estos son palabras que duelen, porque le está diciendo a Job que Dios despierta el oído para corregir a los que están pasando mal momento y para que dejen la iniquidad. Job lo sabía muy bien. Vuelvo y repito, esto es decir más de lo mismo. Pero Job muy pacientemente esperó. Y por último, dice, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. O sea, lo que estaba viendo Eliú en Job era para largo plazo. Lo que no sabían ni Eliú ni los tres amigos de Job era que eso se iba a terminar pronto. La demora era que Eliú parara de hablar para que empezara a hablar Dios. Para que empezara a hablar Dios. Porque cuando termina de hablar Eliú en el capítulo 37, ya en el capítulo 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, cuando uno deja hablar a Dios, ya Dios habla más directo, más al grano. Él no hace eso que hacemos nosotros, darle vuelta y vuelta a un asunto para decir algo. No, Dios es muy concreto. Dios define las situaciones. Y Dios no se toma sino prácticamente 2 capítulos. 2 capítulos. Eliú se tomó 5 capítulos. Elifaz y los demás se tomaron cada uno también como de a 5 capítulos, solo que como intercalados.
cada uno se iba tomando un tiempo, pero juntando el tiempo de cada uno, se habló demasiado en lo mismo. Hoy digámosle a Dios, hoy digámosle al Señor, Señor, enséñame a hablar lo necesario, enséñame a hablar lo suficiente. Vamos, yo quiero que usted incline su rostro ahí donde está. Y de pronto, si usted sabe de un asunto, cada vez que se encuentra esa persona, procure cambiarle el tema, procure hablar de otras cosas, porque a veces no se quiere hablar de lo mismo. Ya no le pregunte más por el hijo que está en la droga, porque eso hace 8 años que pasó. Ya no le pregunte más si se restauró, sino más bien si el joven ya acabó su carrera universitaria, si el joven ya tiene una compañera o un compañero, si ya tiene hijos, ¿sí? Pregúntele por lo bueno. Ya no martille más sobre lo mismo. No martille más. Es bueno cambiar el tema. Cambiemos el tema. Porque hay personas que les gusta traer dolor. Traer dolor. Siempre hablando del dolor. Hablando de lo malo en lugar de hablar de lo bueno. Yo creo que todos los discursos de estos 3 muchachos, incluyendo el de Eliú, fueron palabras que Eliú, yo creo que él cerraba los ojos y decía, ay, otra vez con lo mismo, otra vez me dicen lo mismo. Alguien dijo, y esto que voy a decir es un poco jocoso, pero viene a colación. No le digas a una persona que es gorda, él ya lo sabe. Esa persona ya lo sabe. No le digas a un calvo que no tiene pelo, porque él ya lo sabe. No le digas muchas cosas a muchos que ya lo saben. O sea, la verdad que muchas cosas hay que deducirlas. Hay que deducirlas. Hay que deducirlas. Hoy, dígale, Señor, enséñame a hablar lo suficiente, hablar lo necesario y hablar cosas que edifiquen. Dale, Señor, voy a proponer en mi corazón y hago pacto con mi boca, Señor, de no hablar más del mismo tema. Voy a hablar vida, Señor. Voy a hablar propósito. Voy a hablar intención tuya. Voy a hablar de parte tuya. Voy a hablar de parte tuya, Señor. Voy a hoy a levantar brazos caídos. Hoy voy a animar al que está triste, al que está afligido. Pero voy a usar las palabras correctas. Voy a usar el lenguaje correcto con esa persona, Señor. Debo aprender de Eliú, que aunque habló lo correcto, sí, porque hablaba palabras correctas, hablaba muy bien, pero que las palabras ya eran suficientes. Ya se había dicho lo que había que decirse. Como alguien lo dice en las redes sociales, había que decirse y se dijo. Y ya, poner un punto final a ciertos temas. ¿Para qué? Para no maltratar, para no herir, para no lastimar. Ya es hora. Ya es hora de que nosotros hablemos de parte del Señor lo necesario. Jesús, para resucitar a Lázaro, no necesitó un discurso como a veces nosotros lo necesitamos. No necesitó una larga oración, sino solamente decir, Lázaro, ven fuera. Es todo lo que dijo y resucitó a un gran hombre. Para liberar a un muchacho lunático, fue suficiente una palabra, liberarlo, echar fuera esos demonios que estaban dentro de él. Y así sucesivamente. Para los milagros, esa pesca milagrosa, boga mar adentro, echa la red y ya. Palabras muy concretas, muy al grano, muy directas. A veces duelen, pero eso es lo fascinante de las personas que saben decir lo que hay que decir en el momento. Y ya, vamos a decirle a Dios, Señor, voy a empezar a usar el lenguaje apropiado. Voy a empezar, Señor, a ser más equilibrado con el tiempo, Señor. El tiempo que muchas veces yo me tomo de más y que no es necesario hacerlo.
Voy a empezar, Señor, y ayúdame. Yo me incluyo ahí. Inclúyase, por favor, el día de hoy. Dígale, Señor, cada vez que me encuentre a mi amigo, a mi vecino, a mi familiar, voy a tratar de esquivar el tema de lo mismo. Porque Job ya estaba cansado. Job estaba cansado. Días y días de escuchar lo mismo. Y como él estaba afligido, como él estaba enfermo, como él no se podía casi que ni mover, pues terminó escuchándolos a todos por obligación, por obligación. Ojalá que nadie nos escuche por obligación, sino que nos escuchen de buena voluntad, que tengamos algo bueno que decirle a las vidas para que nos escuchen hasta el final. Y digámosle, Dios, quiero aprender a hablar de parte tuya, porque tu palabra nunca será molesta. Tu palabra nunca será, Dios mío, un fastidio. Al contrario, me alegra, Señor. Me alegra saber de ti. Me alegra poderte escuchar, Señor. Dios, te amo. Dios, te amo. Vamos, dígalo allí en sus palabras. Dígale al Dios de los cielos. Dale, Señor, yo sé que tú eres justo. Tú no dejarás que viva el malo, Señor, porque esa es tu justicia, Dios. Quizás mis palabras, Señor, son a veces contra ti, pensando que tú eres injusto, pero no. Tú no eres para nada injusto. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios perdonador. Tú eres un Dios de oportunidades. Tú eres un Dios que buscas a la persona y le insistes para que viva. Le insistes para bendecirla. De hecho, hay tantas promesas, Señor, en tu palabra que se les han cumplido a personas, Señor, que no son lo suficientemente leales como para gratificar, para reconocer y agradecer el beneficio recibido. Dígale, pero no interesa, Señor. Aunque otros no sean agradecidos contigo, a pesar de lo mucho que tú les has dado, de mi parte, yo voy a ser agradecido. Dígale al Dios de los cielos, vamos, abre tu boca y dile al Señor, Señor, en lo que a mí respecta voy a ser agradecido y aprenderé a oír con sabiduría. Aprenderé a hablar también con sabiduría, con inteligencia, pero lo necesario, lo suficiente, hasta cuando yo considere, Señor, y hasta cuando tu Espíritu Santo me haga ver y entender estas palabras que necesito, Señor, dejar hasta ahí. Si ya otros han hablado del mismo tema, no soy nadie, Señor, para añadirle más dolor a esa persona. La demora era que Eliú callara su boca y empezaba a hablar Dios. A veces nosotros necesitamos callar para que Dios pueda hablar, para que Dios pueda decirle al oído a esa persona lo que él tenga que decirle. Es mejor que él lo haga y no nosotros. Pero si él nos usa como instrumentos, pues que estemos seguros que él nos está usando. Vamos, abre tu boca y dile, Señor, quiero empezar a discernir cuando debo hablar y cuando debo callar. Me es necesario, me es impuesta esta demanda, este mandamiento, Señor, que debo aprender a discernir, Señor, mi tiempo. Como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, hay tiempo de hablar, pero hay tiempo de callar. Que yo pueda entender cuándo es el tiempo de callar, porque a veces considero que todo el tiempo es tiempo para hablar. Y mire que no, mire que no. Hay personas que van a llegar al camino del Señor porque ya guardamos silencio. Ya los hombres dejamos de hablarle al oído. Ahora es Dios hablando al corazón. Ahora es Dios hablando al espíritu. Ahora es Dios penetrando con sus palabras. Y cuando Dios empezó a hablar, Job se restauró. Mire, ninguno de los tres, de los cuatro que le hablaron a Job, ninguno logró convencerlo. Fue Dios, fue Dios. Por eso en el capítulo 41 y 42, cuando Job le responde a Dios, le dice, Señor, definitivamente yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Señor, entonces de ahora en adelante, tú hablarás y yo me callaré. Tú hablarás, Señor. Ninguno
Ninguno logró convencer a Job, como si Dios lo logró convencer. Yo creo que a veces las mujeres deben guardar silencio con sus esposos, no recriminar más, no recriminar más. Si están orando por su esposo, dejen que Dios le hable al oído, al corazón, al espíritu de ese esposo, de los hijos. Yo creo que ya está bien. Ellos ya saben que deben cambiar y muchas veces no cambian por no darnos gusto a nosotros, los padres. Muchas veces no cambian por no darle gusto a los pastores. Muchas veces no cambian, aunque saben que deben cambiar. Es porque nuestras palabras, porque nosotros no nos callamos para que Dios pueda hablarles a ellos y convencerlos. Lo nuestro es predicar, lo de Dios es convencer, redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Señor, gracias por este tiempo, gracias por estas mañanas, gracias Señor, porque solo tú puedes guiarnos a decir lo suficiente. Ayúdanos, Señor. Hoy todos estamos incluidos ahí, Señor, en esta oración. Ayúdanos a discernir nuestros tiempos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Gracias, oh Dios. Sandrita, buenos días, bendiciones. Gustaría que por favor prendiera su micrófono, nos saludara y nos dijera, bueno, ¿en qué ayuda esta palabra? Bienvenida, Sandrita. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Amén. Ay, callar, callar. A veces es difícil, pero yo creo que cuando uno le pide a Dios que le dé esa sabiduría que viene de parte de Él es el único que no la puede dar. Pues ahí sabemos cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Eso sí, me acordaba ahorita de un dicho por ahí y lo creo que lo dice la palabra, la verdad no recuerdo, que tanta palabra, bueno, lo voy a parafrasear, es como una gota que cae constantemente y hace daño. Y a veces sucede así. Nosotros somos, y más que todas las mujeres, podría decirlo yo, somos muy cantaletosas y muy loras, muy de estar diciendo a toda hora lo mismo. Y yo creo que este es tiempo de aprender eso. Qué tremendo porque de verdad yo veía, pobrecito Job, ahí en su dolor, en su aflicción, en su tristeza, en todo lo mal que estaba y como que le echaban era más sal a la herida y tremendo. Entonces, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, de verdad que eso es únicamente y que nos enseñe a callar, que nos calle la boca cuando tenemos que callar, porque a veces por querer hacer más, hacemos menos. Por querer hacer más nosotros creemos que vamos a hacer más y que vamos a ayudar y al contrario, estamos haciendo más daño. Y bueno, que Dios tome el control de todo, de todas las cosas, de todas las palabras, de todas las personas. Yo creo que orar más y pedirle al Señor que sea Él redarguyendo, de verdad que Él es el que hace la obra en los corazones. Él es el que transforma las vidas. A veces uno quiere cambiar a la gente y la gente no cambia porque uno diga o porque uno quiera. Eso es más que evidente. O pensemos si nosotros cambiamos porque nos decían. A nosotros no nos cambió porque nos decían las cosas. Mire, es que usted es esto, otro no. Dios fue el que nos cambió y el que nos ha estado cambiando a su manera, con sus procesos, con sus tratos que nos da con ese amor y con esa misericordia. Entonces, nosotros no vamos a cambiar a nadie. El único que hace la obra es Dios. Amén. Oremos que Él sea el que obre en los corazones. Yo he orado últimamente, mi oración es: Señor, Espíritu Santo, redarguye, Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia, de juicio, abre los corazones, revélate al corazón de tal persona por quien yo esté orando. De pronto no vemos el resultado ya, pero llegará el momento, porque Dios es fiel. Entonces, mi pastor, mil gracias por la palabra, mil gracias a todos y bendiciones.
Que hoy sea el Señor sellando, callando nuestra boquita. Que sea el Señor hoy enseñándonos. Y que las palabras que digamos sean palabras de dulzura, palabras que lleven miel y no que lleven hiel. Un abracito, mi pastor. Gracias. Amén, Sandrita. Mil gracias. Gracias por sus aportes, su saludo muy apropiado. Mis amados, ahí tenemos para trabajar fuerte dentro de nosotros. Dejemos que Dios hable. Cuando Dios habla, pasan cosas. Cuando Dios habla, pasan cosas. Los quiero mucho, les bendigo sus vidas y inviten a alguien para que mañana esté con nosotros conectado. Compartan el link. Ahora queda ahí en las redes sociales, en el canal de YouTube, y compártanlo, cópienlo y envíenselo a alguien que le puede ser muy útil. Si le sirvió a usted, le puede servir a alguien más. Los quiero mucho. Nos vemos Mi mañana con pastor, la ayuda del Señor. Señora. por favor, para recordar la reunión del sábado. Sí, el sábado tenemos algo muy particular, ¿no? Pero bien particular. Teatro, ¿cómo es que se titula, Sandrita? Teatro negro, es algo, yo les decía anoche, es algo que nunca se ha hecho en la iglesia. Eso a eso me Algo refería que que va a no, nunca nada que ver nosotros con, con estas obras así, pero me parece en verdad muy algo que nos va a sorprender, Sí, señor. nos va a bendecir mucho. Y por eso colocaba en las redes sociales que hay otras formas de aprender y de alabar al Señor. Hay otras formas. Entonces, no nos perdamos este teatro negro que nos van a compartir los líderes de la iglesia. Ya están organizando todo, va a ser bien hermoso. Bien hermoso. Ya el flyer dice mucho. El mensaje, el título dice mucho. Así pues de que todos invitados, 7 de la noche, ¿no, Sandrita? Sí, señora, a las 7 de la noche, entrada libre, no tiene ningún costo. Lleve un invitado, pueden ir niños, jóvenes, adultos, porque es para todas las edades. Va a ser algo bien hermoso, de verdad que el Señor va a hacer algo en los corazones. No es nada que no sea fuera de lo espiritual, al contrario, es algo que va a ser muy bonito y yo sé que muchos jóvenes van a decir, wow, esto está chévere. Ujú. Y muchos adultos van a saber que hay otras maneras, como mi pastor dice, hay otras maneras de enseñar y de aprender y de alabar a Dios. Eso, muy Así bien. que no se lo pierdan por nada. Bueno, ahí está la invitación, así pues de que sábado 7 de la noche. No se programen otra cosa, no se ocupen otra cosa. Mil bendiciones. Feliz resto de día para todos. Que estén muy bien.